¿Qué irá a pasar con el DAS? ¿Irá a desaparecer? ¿Se irá a formar otro organismo de seguridad? Yo pienso que Colombia necesita una inteligencia civil. La inteligencia del Estado no puede quedar en manos exclusivamente de la inteligencia militar o policial, eso tiene sus énfasis diferentes. La inteligencia militar se centra pues, en la guerra que los militares tienen. La inteligencia policial se centra pues, en las labores que la policía tiene. Pero se necesita un cuerpo de inteligencia más civil, más integral, que tengan, como la palabra lo dice, inteligencia. Es decir, capacidad de discernir los riesgos, el futuro, las cosas que pueden acaecer sobre la sociedad o sobre el Estado. Pero es una inteligencia civil que no puede ser policía política, es decir, un instrumento para destruir una parte de la sociedad, porque no le gusta a otra, o a sus representantes políticos. Todo lo que han confesado es cierto, sí. El pasado 9 de abril de 2010, el CTI de la Fiscalía dio captura por orden de un juez de control de garantías a Fernando Alonso Tavares, exdirector de inteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos, exdirector de contrainteligencia, Bernardo Murillo, excoordinador de la unidad de anticorrupción, Luz Marina Rodríguez, exdirectora operativa, y a Germán Albeiro Ospina, ex jefe del Grupo Observación Nacional e Internacional GONI, por su participación en la interceptación telefónica de varios magistrados, periodistas y dirigentes políticos. Jorge Alberto Lagos fue el primer exfuncionario del DAS condenado por estas acciones. Deseo manifestar ante Dios y públicamente que estoy realmente y sinceramente arrepentido de todos los hechos que la Fiscalía ha dado cuenta a lo largo de esta investigación. Y por eso deseo pedir perdón a todas las personas e instituciones que resultaban afectadas. Asimismo, también fue condenado el exdirector de inteligencia, Fernando Tavares. Deseo manifestar que contra la Corte Suprema de Justicia se adelantaron desde el DAS investigaciones ilegales, tal como dio cuenta la Fiscalía por medio de su investigación, sin que haya existido razón legal ni motivo de inteligencia alguno para ello. De acuerdo con el ente acusador, estas personas responderán por los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública, prevaricato y violación ilícita de comunicaciones. Las autoridades encontraron documentos de DAS, en los que además se avaló emprender campañas de desprestigio en contra de los blancos políticos, obteniendo de estos fotografías y un mapa de los contactos para controlar citas o fechas de eventos a los que asistían. Algo importante hacia donde se dirige esta investigación muestra que los propios detectives asignados a los esquemas de seguridad de estos personajes, quienes dejaban consignados reportes sobre lo que hacían y dejaban de hacer. El grupo GONI era coordinado por Jaime Fernando Ovalle, fallecido en enero de 2010, y quien durante 16 años estuvo al frente de las operaciones de inteligencia. Según el expediente, el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, propició estas prácticas respaldado por Jorge Noguera, director del DAS en ese entonces, ambos llamados a juicio, el primero por el escándalo de las chuzadas y el segundo por sus nexos con las autodefensas. Una de las funcionarias del DAS involucradas en el polémico caso, y ficha clave, es Marta Inés Leal Llanos, subdirectora de operaciones de inteligencia y directora general encargada de la inteligencia, detenida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá y en proceso de colaboración con la justicia. La funcionaria del DAS le reveló a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia todo lo que, según ella, ocurrió en el interior del organismo en el referido escándalo de las chuzadas y seguimientos ilegales, y lo hizo respaldando que la verdad es el primer camino para resarcir las faltas y para tender los puentes que permitan un día componer las relaciones que hoy se encuentran tan afectadas entre las mismas entidades del Estado. Marta Inés Leal contó lo que sucedió en el llamado Caso Tasmania, un episodio ocurrido a partir del 29 de septiembre de 2007, cuando la funcionaria fue citada a la oficina de la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, para informarle que por conocimiento aportado por una persona de presidencia, se había enterado de que el señor Sergio González, abogado de un jefe paramilitar detenido, apodado alias Tasmania, iba a entregar una información judicial muy importante. Se trataba de la supuesta denuncia de Tasmania de que estaba siendo objeto de propuestas del magistrado Iván Velázquez para que declarara en contra del senador Mario Uribe, primo del expresidente Uribe, por la supuesta muerte o atentado que sufrió otro sujeto conocido con el alias de René.
Ese mismo día, Marta Inés Leal viajó a Medellín y en un lugar situado aproximadamente a 15 minutos del aeropuerto de Río Negro, recibió al abogado González la fotocopia del documento sin autenticación con la denuncia de alias Tasmania. Después de su versión sobre Tasmania, Marta Leal relató a la Fiscalía que en diciembre de 2007, tanto María del Pilar Hurtado como Fernando Tavares la llamaron a decirle que debía acudir a una casa ubicada en el barrio Chapinero Alto para recibir información. Acudió al sitio, la recibió un señor de acento paisa y solo le dio un teléfono para localizar al abogado Diego Álvarez. A través de 2 funcionarios se enteró de que, al parecer, este abogado estaba siendo objeto de un chantaje por parte de Henry Anaya, un funcionario que trabajaba con el magistrado Iván Velázquez. Otro aparte de la declaración de Marta Leal admite que se les hicieron seguimiento a los entonces congresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro. En particular, refiere que se reportó información de la que empresa Monómeros Venezolanos le había girado una alta suma de dinero a la congresista antioqueña y que esa información, junto a otros reportes sobre intervenciones de Córdoba en varios países, personalmente se la entregó en su departamento a la senadora liberal Nancy Patricia Gutiérrez, porque ella iba a ser parte de un debate en el Congreso de la República. Una de las fichas claves en este polémico escándalo de las chuzadas del DAS es la exdetective Albalú Flores, o más conocida como la Matajari del DAS, quien detalló de forma clara, aquí, en los juzgados de Palo Quemado, cómo logró infiltrar a los magistrados de las altas cortes.